Mario Ignacio Maidana Griffith tiene 57 años de edad, nacido el 5 de marzo de 1961, egresado a la Universidad Nacional de Asunción, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de Asunción, con la tesis doctoral La penalidad como última ratio en los hechos punibles contra el medio ambiente, calificación cum laude, ejercicio de la profesión por 5 años, fue juez de paz, juez de primera instancia, miembro del Tribunal de Apelaciones, coordinador para la aplicación de la justicia ambiental, Corte Suprema de Justicia. Docencia en varias universidades, tiene publicaciones, disertaciones y exposiciones. Doctor Mario Ignacio tiene 10 minutos para referirse sobre los ejes temáticos. El funcionario Ignacio Cardoso estaría indicándole con la carpeta amarilla y la carpeta colorada a medida que transcurre el tiempo. También indicarle que por disposición del Consejo de la Magistratura está prohibida la lectura directa de los ejes temáticos. Buen día, señor presidente. Un ratito, doctor, vamos a dar lectura a la nota del diputado nacional Roberto González. Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio a los demás miembros del Consejo de la Magistratura con el objeto de comunicarle respetuosamente que por la convocatoria de sesión extraordinaria de la Honorable Cámara de Diputados para la fecha, no podrá asistir a la audiencia pública prevista para el día de hoy, 13 de noviembre del año en curso, donde deberán comparecer y exponer los doctores Domingo Guzmán Martínez Duarte, Rubén Darío Romero Toledo, David Alier Ruiz Armoa, Manuel Gerardo Seifildín Stanley y Mario Ignacio Maidana Griffith. Ruego por la presente que esta nota de justificación sea leída en la propia audiencia pública y además sea puesta a conocimiento de cada postulante, para lo que hubiera lugar. No obstante, señor presidente, distinguidos miembros, postulantes y ciudadanía en general, me reservo el derecho y me comprometo a observar e interpretar los materiales audiovisuales de la convocatoria en cuestión para tener una idea acabada de los mismos. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle muy atentamente. Diputado Nacional Roberto Eudes González Segovia, vicepresidente del Consejo de la Magistratura. Adelante, doctor Maidana. Buen día, señor presidente, señores miembros del Consejo de la Magistratura, profesor Volpe, miembro notable de esta mesa. Es bien sabido que la reforma de la Constitución de 1967 por la de 1992 ha incorporado como sistema de gobierno el Estado Social de Derecho. En ese sentido, el Estado tiene la función de revisar y enmendar las inequidades sociales o las desigualdades sociales. También el Estado debe proteger la educación, la cultura, la salud y el medio ambiente. En ese contexto, el Poder Judicial cumple un rol determinante, porque el artículo 247 de la Constitución establece que el Poder Judicial es el custodio de la Constitución, la interpreta, la cumple y la hace cumplir. Por lo que, cuando los otros órganos del Estado infringen esas normas constitucionales y legales, es el poder el que tiene el deber de revisar esos actos y enmendar esos errores en beneficio de los intereses sociales. Como así también proteger los derechos cuando existen conflictos entre particulares. La justicia en el Paraguay se halla en una profunda crisis de credibilidad por parte de la justicia. Y ella es fundamentalmente, entre tantas objeciones, en cuanto a los fallos de la Corte Suprema de Justicia, los tribunales y los juzgados son contradictorios y se producen las resoluciones fuera de los plazos establecidos en la norma de procedimiento, por lo que contribuye para que las partes recurran a actos de soborno o a grupos de poder o a algún factor de amistad con algún allegado de los magistrados. Otro punto de crisis del Poder Judicial es la falta de
transparencia en cuanto a la designación de magistrados, fiscales y defensores, que no se designa, quienes no se designan por su idoneidad, valor moral o probidad en el caso de quien ejerce la función ya de la magistratura, sino por otros factores como la influencia de grupos de poderes o por alguna influencia de alguna amistad. La falta de transparencia en cuanto a la ejecución presupuestaria asignado al Poder Judicial, como asimismo la administración de las tasas judiciales, como la dirección de los registros públicos y el registro de automotores son puntos de crisis y de falta de confianza por parte de la sociedad hacia esa gestión. Mi compromiso personal en mi condición de ministro de Corte. No puedo dejar pasar por alto mi experiencia de alrededor de 28 años como magistrado de carrera que he ingresado en el Poder Judicial. Y lo he hecho como juez de paz, juez de primera instancia, miembro de tribunales de todos los fueros, miembro de tribunales de todos los fueros, y últimamente por aproximadamente 5 años como miembro del Tribunal de Cuentas. Situación que me da la experiencia y el conocimiento para conocer la problemática de la administración de la justicia, por lo que hoy estoy preparado para contribuir eficazmente para la transformación profunda del sistema de justicia en beneficio de los intereses sociales. Como tal, mis fallos serán en estricto cumplimiento de las normas constitucionales, convencionales y legales. Y como asimismo será en tiempo y forma oportuna dentro de los plazos razonables. De modo que mis resoluciones serán uniforme, pacífica y constante en ese sentido para contribuir con el mejoramiento de la percepción de la justicia. Para erradicar la morosidad que tanto daño hace al Poder Judicial, conformaré grupo de trabajo por los funcionarios más connotados para recepcionar todos los fallos de todos los tribunales de la República en forma inmediata y de esa forma tener informaciones para que sirva de fuente para si las resoluciones de los tribunales y juzgados son uniformes o contradictorios. Si los procesos se cumplen, en los procesos se cumplen los plazos y los tiempos establecidos por las normas jurídicas. Y de esa forma tener conocimiento para plantear las soluciones para revertir esa situación o de morosidad o de resoluciones contradictorias. Y que también servirá para que cuando el magistrado pretenda ser confirmado en sus cargos, tenga la Corte informaciones sobre el desempeño de ese magistrado. Propondré que la ejecución de presupuesto correspondiente al Poder Judicial, como la administración de las tasas judiciales, sea auditado permanentemente por la Contraloría General de la República, como lo establece el artículo 249 de la Constitución. Como asimismo, como dice el adagio romano, porque la esposa del César no solamente debe ser, sino debe de parecer. El Poder Judicial debe ser el ejemplo de la transparencia de la administración de las cosas públicas en el desempeño de sus funciones, para que otros funcionarios no accedan a ese medio atajo para que no cumpla la Contraloría General de la República con su función de auditar y examinar las cuentas públicas. Asimismo, propondré para que la Dirección de Registros Públicos y la de Automotores deje de administrar el Poder Judicial, porque es un medio que
conspira contra el cúmulo de funciones que hoy cumple el Poder Judicial y específicamente la Corte Suprema de Justicia en su condición de, diríamos, de administrar la justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el miembro del Tribunal de Honor. Doctor Sisto Volpe. Buen día, doctor. Buen día, profesor. Usted habló de la falta de transparencia en la designación de funcionarios que no siempre se hacen por la mayor capacidad, sino por otros motivos. Sí, sí. Entonces, ¿cómo usted transparentaría esa designación de los funcionarios? Con relación a los funcionarios públicos que sirven de soporte como auxiliares de la Administración de Justicia, que las evaluaciones sean objetivas, estrictas y que sean tenido en cuenta por su idoneidad y por su compromiso en la Administración de Justicia, porque ellos contribuyen en forma eficaz en cuanto al manejo y la tramitación de los procesos. Los jueces y miembros de tribunales no tienen la capacidad de hacerlo personalmente. Entonces los auxiliares de justicia como funcionarios deben de tener un alto compromiso con la administración de la justicia en la tramitación eficaz, como soporte de la administración y de que las resoluciones sean efectivas y eficientes. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Adrián Salas Coronel. Buen día, doctor Maidana. Buen día. Usted señalaba en su exposición de que ha formado parte del Tribunal de Cuentas por aproximadamente 5 años. Así mismo. Al respecto, ¿qué tan importante o relevante es la función del Tribunal de Cuentas en el juzgamiento de las cuentas de las instituciones públicas? Y además, si es o no compatible con la función constitucional que tiene la Contraloría General de la República. Es muy relevante el juzgamiento de las cuentas del Tribunal de Cuentas. El artículo 30 del Código de Organización Judicial lo establece en ese sentido. Pero es importante también entender de que no se contrapone a la facultad constitucional de la Contraloría General de la República en cuanto al proceso. ¿Por qué digo esto? Porque la facultad constitucional establecida para la Contraloría General de la República es la de auditar, examinar y controlar la ejecución de los gastos públicos, ya sean de instituciones públicas o privadas quienes administran los bienes públicos de carácter financiero y económico. De modo que la confusión o la falta de proactividad se da porque las partes o aquel funcionario público no recurre a que su administración sea examinado por la Contraloría General de la República. Y en ese sentido, como el Tribunal de Cuentas, su función es la de juzgar las cuentas, debe de recurrirse ante el Tribunal de Cuentas en caso de objeción de los dictámenes, a través de los dictámenes de las cuentas de la función pública. Y ante el Tribunal de Cuentas que se debe de dirimir las objeciones producidas por este órgano extrapoder. Y no como hoy se entiende de que son contrapuestos las funciones del Tribunal de Cuentas y de la Contraloría General de la República. Porque como decía Luque y como dice Drome, ante la instancia jurisdiccional en donde se produce en su contexto el estudio y la discusión de los actos públicos, como en el caso del juzgamiento de cuentas. No es posible, como hoy, que el Tribunal de Cuentas
tenga que emitir sentencias por dictamen de la Fiscalía de Cuenta, porque es la Fiscalía de Cuenta la que tiene en su poder y bajo su dominio todos los documentos, y el Tribunal de Cuenta hoy no tiene, con los soportes técnicos de auditores, de encargados de las cuentas o de especializado en el tema contable, entonces se produce una situación de crisis en cuanto a la credibilidad de los juzgamientos de las cuentas por parte del Tribunal de Cuentas. La Corte le debe de dar y dotar de todos los, diríamos, los soportes técnicos de carácter informático y por qué no decir de carácter humano, que tenga la especialización para estudiar en forma objetiva y veraz sobre la discusión que he manifestado anteriormente en una situación de objeción y no ad inicio. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Carlos Cabrera. Gracias, presidente. Buenos días, doctor. Buenos días. Usted en su tema de tesis habló de la penalidad como última ratio Sí. en los hechos punibles contra el medio ambiente, y también usted integró como coordinador para la aplicación de la justicia ambiental de la Corte Suprema. Sí. La Constitución Nacional habla de intereses difusos, habla también de la Sí. protección del ambiente. ¿Cómo se entendería la penalidad como última ratio en estos delitos, doctor? Sí, porque la Constitución en su artículo 7 establece la preservación de la conservación y de la recomposición. De modo que en el ámbito del medio ambiente se debe de preservar y no se debe ir a la punibilidad por después de la acción. De modo que el Estado, a través de su órgano de aplicación, debe de preservar y no debe de habilitar o otorgar la licencia si ello va a transgredir esas garantías constitucionales que, por supuesto, ha sido incorporado del del Protocolo de San Salvador de 1989. Por eso yo sustenté de que debe de trabajarse, como dije cuando integré, porque hoy ya no soy coordinador, porque ya está implementado el sistema de la Dirección de Justicia Ambiental. He pregonado de que existen 3 fases en la protección ambiental: el de la educación, el de la concienciación y el de la sanción. De modo que, como dije a algunos expertos con quien he debatido, en las escuelas primarias se debe enseñar a nuestros hijos de la importancia de la preservación del medio ambiente como un patrimonio, diríamos, de la humanidad. Y de esa perspectiva, señor miembro, yo he planteado de que la sanción debe de venir para cuando ya el acto ha violado todos los márgenes en el ámbito penal. Por eso hoy se confunde lo penal con lo ambiental, porque los jueces penales no tienen la visión de la protección del medio ambiente y toman como un caso más dentro del proceso penal puro. Y la protección ambiental va mucho más allá. Es más, concluyo con esto. Yo he propuesto que la aplicación de las multas no vaya al Ministerio Público, que sea en pro de la reparación del medio ambiente, en mi tesis. Muchas gracias, doctor. Tenemos consulta de auditorio, doctor Maidana. Sí. ¿Qué importancia tiene el Tribunal Contencioso Administrativo en la protección de los bienes públicos? El Tribunal de Cuentas es el tribunal más importante por la experiencia que tengo en estos 28 años en cuanto a la protección de los bienes públicos. Porque ante el Tribunal de Cuentas convergen todos los conflictos de los intereses públicos, de los fondos que sirven para la protección a la sociedad. Ahí convergen los problemas, diríamos, los conflictos aduaneros, de contrataciones públicas, de licitaciones, el tema ambiental. Ahí confluyen todos los actos administrativos, de modo que al Tribunal de Cuentas hay que potenciarlo. Y hay que potenciarlo con una estructura sólida, con una estructura en que sirva para la protección de los bienes públicos
administrado en el ámbito de los órganos del Estado. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta. ¿Implementaría un sistema de comunicación directa con los gremios a través de reuniones periódicas con la Corte Suprema? Sí, yo siempre he pregonado esto del inicio de mi carrera. Siempre mi despacho ha estado abierto a los profesionales, porque muchas veces los profesionales hacen ver al magistrado de la falencia que pueda existir fuera del despacho, es decir, en la tramitación en el día a día en los procesos. De modo que el juez no debe temer a compartir con las partes, pero dentro del, diríamos, de la ética, de la moral, y no para la influencia de las resoluciones para una de las partes. De modo que me parece que es lo más saludable hoy en el Paraguay que el juez absorba todas las inquietudes de los profesionales, porque los profesionales representan a aquellas personas que no tienen la posibilidad de acceso al ámbito de la justicia. Buen día, doctor. El presidente me cedió un rato el uso de la palabra porque existe una denuncia que creo Sí, que sí. se le corrió traslado. Sí. Y para no dejar esta oportunidad en el Sí. sentido de que usted pueda expresar su opinión o eventualmente… Sí, brevemente. Sí, correcto. Voy a tratar de sintetizar. Resulta se planteó una acción de amparo por la instalación de una subestática en el barrio Murucuyá. Y los vecinos recurrieron a la CEAN y a la municipalidad como órganos de aplicación. Y ante la evacuación a la ANDE por parte de la CEAN, la ANDE ha evacuado esas inquietudes y la CEAN, de conformidad al artículo 2 del Código de la Ley 294, porque la Ley 294 establece de que la licencia ambiental debe ser otorgado posterior a un estudio científico de la implicancia que puede tener para con el medio ambiente. Posterior a esto se ha otorgado la licencia. Entonces, estos compatriotas han recurrido a una acción de amparo. Yo en mi exposición manifesté de que el principio de legalidad, cuando la autoridad administrativa actúa dentro de ese principio de legalidad, dentro de los actos reglados, cuando no existe diríamos, una abierta violación a esto, es considerado como un acto legítimo. ¿Por qué dije esto? Porque el artículo 134 establece que la ilegitimidad debe ser manifiesta para plantear la acción de amparo y que no debe tenerse otro remedio de carácter ordinario. En ese sentido también dije de que estaba expedita la vía de la acción administrativa a través del Tribunal de Cuentas para suspender esos efectos y discutir ampliamente las pruebas que ellos presentaron, porque ellos presentaron 2 fotografías, 2 testificales. Las fotografías, para mi convicción, y las testificales no puede rebatir eficazmente un estudio científico realizado por el órgano administrativo. Y por eso me avine al rechazo del amparo, porque se debía de recurrir por la vía administrativa. Muchas gracias, doctor. Con esto damos por finalizada su exposición.